Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre, Sabrina Ferrarese. En el episodio de hoy nos visita la periodista y comunicadora social Virginia Giacosa, integrante de Presas por Parir, un documental que cuenta historias de mujeres que fueron perseguidas judicialmente luego de haber pasado por abortos espontáneos, partos prematuros o partos en avalancha. Todos episodios involuntarios y traumáticos que se conocen como eventos obstétricos. Virginia Giacosa está con nosotros. Su voz la conocemos de varios medios locales, de la radio, la televisión. Es periodista también de esta casa. Y también es la voz que narra este podcast que se llama Presas por Parir. Y en principio, bueno, que nos cuentes de qué se trata este proyecto. Bueno, gracias por la invitación, Sabri. Presas por Parir es un podcast sobre mujeres que pasaron de ser pacientes del sistema de salud a estar detenidas, a ser criminalizadas. Son mujeres que atravesaron eventos obstétricos, que son estos acontecimientos que pueden pasar en cualquier momento de la gestación, como ser un parto en avalancha, y no eran conscientes ni siquiera de ese proceso que estaban atravesando. A partir de ahí, denunciadas por los médicos, por distintos actores del sistema de salud, quedaron detenidas. Y si bien no hay estadísticas en el país, recogimos testimonios e historias de distintas provincias que dan cuenta de estos relatos que un poco nos sorprenden, ¿no? Porque pareciera que no imaginamos este tipo de crueldad. Vos dijiste evento obstétrico y me parece que es como una palabra clave para tener en cuenta a la hora de sumergirse en este trabajo. ¿De qué hablamos? ¿Qué se refiere a un evento obstétrico? ¿Qué tienen en común todas estas mujeres? Estas mujeres tienen en común haber transitado en muchos casos embarazos que se llaman crípticos, que son esas gestaciones silenciosas. Es decir, como mujeres o como personas gestantes no reconocemos lo que son esos síntomas o directamente no los tenemos. No tenemos un registro en nuestro cuerpo de esa gestación. Esto tiene investigaciones científicas. Hay estudios médicos que hablan de estas gestaciones silenciosas o embarazos crípticos y es un poco el factor común que atravesaron estas mujeres. En el caso de una joven que habita en el conurbano bonaerense y atravesó esta situación en el 2020, en plena pandemia. Ella venía ya con ciclos menstruales que no eran regulares, entonces no pudo registrar que lo que estaba atravesando era esta gestación silenciosa. El evento obstétrico irrumpe en un momento, en cualquier momento de esa gestación silenciosa y se puede traducir en un parto en avalancha. Es decir, no tiene que ser al final de esta gestación, sino que puede ser en cualquier momento de este periodo. Entonces, como decía, los eventos obstétricos pueden ocurrir en cualquier momento de esta gestación silenciosa y en cierta forma lo que han atravesado estas mujeres de distintas provincias han sido criminalizaciones incluso. Algunas esperan juicio, otras están detenidas, otras pasaron por distintos tipos de encierro y lo cierto es que la carátula en muchos casos es absurda, son delitos que no cometieron, están acusadas de un delito que no cometieron y en algunos casos aparece la palabra o la terminología aborto espontáneo, homicidio, agravado por el vínculo. Sin embargo, lo que entendemos es que esto es un problema de salud. Es un problema de salud y es un problema que el sistema de salud tiene que atender como tal, sobre todo porque en esta criminalización o en estas carátulas, lo que sobreviene también es un estereotipo, ¿no? Una estigmatización a estas mujeres como malas madres, como si tuviesen que reconocer, si tuviesen que tener obligatoriamente no solo el mandato de la maternidad, sino también el reconocimiento de estos síntomas que ni siquiera los sienten, ¿no? Que ni siquiera los viven o los transitan como en cualquier otra gestación o embarazo. Para ser más precisas y para que los que nos están escuchando puedan ir entendiendo, me gustaría
que repasemos brevemente, porque bueno, el podcast son 5 capítulos muy profundos, muy trabajados, cada uno de ellos con historias digamos, de mujeres que han transitado estas situaciones con sus matices, con sus diferencias, pero me pensaba invitarte a que nos contaras. Tenemos, bueno, el caso de Pablo y María, el de Julieta, Ana, Irupé, Juana y Eva. Si nos pudieras resumir, si se quiere, digamos, cuál es la situación de cada una de estas mujeres. Bueno, en el caso de Juana, como te decía anteriormente, Juana en el 2020 se encontró con esta situación. Se desvanece en su casa, la encuentra su familia y cuando se despierta está esposada en un hospital público. Esto en el conurbano bonaerense. La situación de Juana es que del 2020 a hoy no ha tenido un juicio. Recién se espera esta instancia para el año 2026. No solo la espera, sino también la criminalización. Estuvo detenida, tuvo tobillera, estuvo con detención domiciliaria, sin poder ni siquiera salir al patio. Y en el caso de ella, con sus menstruaciones que no eran tan frecuentes o que no tenían cierta periodicidad, no pudo registrar lo que mucho más tarde conoció a través de un documental de la televisión norteamericana, que se trataba de una gestación silenciosa o un embarazo críptico, que era lo que había atravesado. El capítulo de ella, que es el 5, en ese episodio se hace también mucho foco en las redes feministas, que son estas redes que de alguna manera, a la distancia, fueron constituyendo una gran trama que la acompañó en todo este proceso legal, no solo a través del Centro de Estudios Legales y Sociales, que es el CEL, sino también con su propia defensora. Todo un entramado que la acompañó con informes, investigaciones, con testimonios, con documentación que podía justificar o argumentar cuál había sido la situación que ella había vivido. Esto de las redes feministas en el caso de Juana fue fundamental porque hubo manifestaciones que se hicieron en su nombre cuando ella estaba presa, y bueno, así lo cuenta ella, ¿no? Me sentí abrazada, dice en un momento muy emocionada, aún sin sentir ese abrazo físico, sin tener ese abrazo físico, nunca había vivido esa sensación, y creo que bueno, que un poco lo que nos deja como mensaje es estos puentes y estas redes de solidaridad que podemos entramar, ¿no? Y el podcast comienza con la historia de Paola y María. Después vamos a hablar de estos nombres también, que tienen todo un significado, ¿no? Más adelante, si querés, lo retomamos. Pero Paola y María son mujeres que están atravesando cadenas perpetuas, ¿no? Que son, digamos, sanciones extremas que se han dado por ellas, digamos, estar inmiscuidas en estos eventos obstétricos. ¿Nos podés contar también sobre ellas? Bueno, como decías, el primer episodio son dos historias que se cruzan, la de Paola y la de María, que son dos mujeres que no se conocen entre sí, pero que están unidas por este factor común, que es el haber atravesado un evento obstétrico en distintas provincias de la Argentina, ¿no? Hablabas de estos castigos de alguna manera lacerantes que ellas atraviesan y de estas condenas que son muy, muy fuertes. En el caso de Paola, está detenida en un penal de máxima seguridad. Sobre ella recae la condena a una pena perpetua. Tuvo un embarazo que es producto de una violación y un parto extrahospitalario. Esto tiene que ver con un parto, con una intervención que se produce justamente fuera de una institución o de un centro de salud. Su bebé nació muerto y la acusan de todas maneras de homicidio. Tiene otros hijos, es mamá de 5 hijos, y de alguna manera esos hijos tuvieron que crecer y desarrollarse alejados de Paola, que es su mamá. En el caso de María, bueno, ella apeló a la pena de 10 años que le impusieron en una primera instancia, y su caso fue que parió sola en su casa, está detenida lejos de su familia, que vive en Córdoba. Ella está detenida en la provincia de Cuyo. Digo, esto de también alojarla en un penal tan alejado de su centro de vida y de sus familiares, de alguna manera suma a la hostilidad y a la criminalización de estas mujeres que son víctimas
de todo un sistema, ¿no? Y de todo un entramado que tiene que ver con lo judicial, con lo sanitario y con lo securitario, que de alguna manera sentimos que hay un ensañamiento. La situación judicial de las dos es muy compleja y de alguna manera están ambas sin perder esa ilusión de recuperar esa libertad que no deberían haber perdido. Vos ahí referías esta cuestión que me parece que es fundamental, que tiene que ver con que son mujeres que, digamos, tienen esta situación de parto por fuera del ámbito hospitalario, en sus casas, solas, en una cama, en un patio. Em, hay en eso, digamos, mucha información, porque tiene que ver con que es una persona que está atravesando una situación extraordinaria, incluso escuchando el podcast, también estos casos son de mujeres que no sabían que estaban embarazadas y de repente se ven en esta situación y me parece que son datos importantes, esto que no son situaciones que se dan dentro del ámbito con atención médica, con cuidados, con familia. Hay algo ahí que me parece que se repite. Un poco se repite eso y creo que eso también nos habla del estado de shock en el que ellas también llegan a ciertos lugares o a buscar atención o cuando despiertan sin saber qué fue lo que ocurrió. Digo, hay especialistas, está la voz de las especialistas, abogadas, juristas, psicólogas, trabajadoras sociales o especialistas en salud sexual y reproductiva e incluso en parto respetado, que un poco dan este marco para tratar de entender cuál es esta situación incluso subjetiva que atraviesan estas mujeres si sabemos que un parto produce muchas transformaciones en una mujer, aún en las mejores condiciones. Imaginemos que en estas condiciones que son tan precarias, tan vulnerables y aún desde el desconocimiento, el estado es sencillamente de shock. Y como decías vos, en relación a transitarlo fuera del sistema de salud, solas en sus casas, agrava mucho más su situación, ¿no? Al atravesarlo de este modo. Cuando te mencionaba los nombres, sabemos que son nombres ficticios, son nombres que no son los originales. También tiene un significado esto, digo, de no poder dar el nombre de las mujeres, que las mujeres prefieran no ser identificadas. En su mayoría no se pudieron usar los nombres de ellas porque atraviesan, como decimos, procesos judiciales que todavía están en curso, esperan un juicio o están condenadas o se encuentran detenidas y por ende tampoco en algunos casos pudimos ni siquiera hacer oír su voz. Pero la idea de este podcast es visibilizar estas historias a través de los distintos episodios sonoros y poder analizar no solo el rol que tuvieron la justicia, el sistema sanitario, que en la mayoría de las veces es el primero en denunciar, sino incluso los medios de comunicación. En el caso de Julieta, que hace 8 años que está detenida, fueron los medios de comunicación quienes la condenaron y hay algunos registros de cómo fue ese tratamiento en la provincia de Santiago del Estero, fue esta situación y como para pensar también justamente cuál es esa responsabilidad al momento de comunicar un hecho de estas características. Sé bueno, que hay ciertas estadísticas que fueron reunidas, no son oficiales. Bueno, eso nos podés contar también sobre los datos cuantitativos que se han podido reunir acerca de estos eventos obstétricos, de estas mujeres judicializadas en este sentido. Pero también me interesaba que nos contaras, porque sé que también hay generalizaciones en realidad en relación a qué tipo de mujer está, digamos, tras las rejas por haber atravesado algo así. Bueno, un poco lo que falta en la Argentina es como un registro sistemático de este tipo de situaciones. No hay como grandes relevamientos de los casos de mujeres que han sido criminalizadas por estos eventos obstétricos, por estos partos en avalancha o por estos abortos espontáneos o nacimientos prematuros, donde los bebés muchas veces viven tan solo unos instantes o en la mayoría de los casos nacen sin vida. Digo, no hay como un registro de estas causas judiciales y por eso también
estas carátulas son un poco absurdas. Lo cierto es que hay factores comunes o hay hilos conductores en estas historias. La mayoría de estas mujeres tiene menos de 30 años, en casi todas las situaciones son madres de varios hijos, pertenecen a sectores o a clases vulnerables o vulneradas. Y hay uno de los episodios, y por eso también las voces de las especialistas se detienen un poco a analizar esa situación, donde el ensañamiento quizás fue más cruel porque se trataba de una joven universitaria, estudiante, que se estaba formando y que también trabajaba, que atraviesa este evento obstétrico. Nos referimos a Juana en el conurbano de la provincia de Buenos Aires y entendemos que también esa sanción recae con mucha virulencia y con mucha hostilidad en el perfil de una joven que podría ser de clase media, trabajadora y con estudios universitarios. Pero el común de estas mujeres que son criminalizadas, claramente también tenemos que hablar de esta cuestión de clase como el factor predominante, ¿no? Pertenecer a clases sociales más bajas o más vulneradas es justamente lo que las pone en este lugar de criminales o de victimarias más que de víctimas. Hay cuestiones que subyacen al podcast y creo que también que laten con fuerza, que tiene que ver con qué se espera de una mujer gestante, qué se espera de una mujer que tiene un hijo, una hija. En estos casos es evidente que se esperaba un montón. Se esperaba que la mujer pudiera tener un parto sola, se esperaba que la mujer supiera, aunque no tuviese síntomas, que estaba embarazada. Digamos, hay una gran expectativa y un estereotipo de una madre todopoderosa. Me gustaría ¿qué te dejó a vos conocer estos casos en relación a estos estereotipos de maternidades? Justamente me parece que nos permite pensar o nos permite un poco perforar este arquetipo, ¿no? de lo femenino y de la mujer como madre, porque una de las especialistas habla de criminalización del puerperio también, ¿no? Esta idea de que las mujeres no solo tenemos que saber parir, sino parir de alguna manera con vida, como si esa responsabilidad de parir en estas condiciones y sobre todo bebés, niñes, que vivan tan solo unos instantes, fuese responsabilidad pura y exclusiva de las mujeres. Me parece que ese es uno de los puntos necesarios para abordar y sobre todo también pensar en de qué hablamos cuando hablamos de una buena madre, de qué hablamos cuando hablamos de esta idealización de la maternidad o de esta romantización de la maternidad y este gran mandato de que las mujeres tienen que registrar absolutamente todo lo que pasa en su cuerpo y conocer absolutamente todo. Bueno, el caso de estas 5 historias demuestra que en estas gestaciones silenciosas no hay manuales posibles para entender qué era lo que estaban atravesando, qué era esta gran fuerza que sintieron y que muchas, hay testimonios, muchas confundieron con dolores preexistentes, ¿no? Dolores incluso vinculados al extremo de cuidados que ejercían sobre sus hijos, sobre ancianos, mujeres cuidadoras que tenían una lumbalgia, un dolor de columna y que esa mañana cuando sintieron que esto se estaba desencadenando en su cuerpo, pensaron, se tomaron calmantes que no correspondían porque pensaron que esto era un dolor extremo de la vida de trabajadoras y cuidadoras que llevaban adelante. Bueno, ese halo de que las mujeres debemos conocer todo lo que sucede en nuestro cuerpo, debemos saberlo, saber parir, me parece que es uno de los grandes mensajes que nos deja también esta serie y sobre todo no solo las voces de las protagonistas, sino también de las especialistas. Sí, es llamativo escucharlas a estas mujeres, que es evidente que les ha generado una herida profunda. Yo digo, ¿cómo cala en la sociedad y también en nosotros las mujeres esta idea de ser mala madre?
se me hacía que les importaba más o les dolía más ese señalamiento que las condenas concretas de estar privadas de su libertad. Como que la condena ya en sí, ese cartel de no haber podido maternar, de no haber podido traer a ese hijo al mundo y criarlo, es como una condena más fuerte, la sienten con más dolor, y creo que las socava como personas. O sea, se nota que en sus discursos un dolor profundo. Por eso es muy emotivo escucharla. Yo creo que por eso está buenísimo poder acercarse al podcast y tener la posibilidad de en el oído escucharlas, esa voz como que se va penetrando, se va sintiendo. Y me pareció eso, que la condena más dolorosa para ellas es ese cartel que le han puesto de no poder ser mamás. Y en cuanto a la justicia, ¿qué pudieron también establecer? Bueno, más allá de lo que estamos diciendo, que hay condenas y demás, ellas refieren que no son escuchadas, que bueno, hay abogadas que con mucho profesionalismo y se acercaron y las ayudaron, pero tampoco pueden ir más allá. ¿Cómo es la parte esta de la justicia? La mayoría, como decíamos, que atravesaban situaciones de precariedad, bueno, fueron defendidas por defensoras oficiales en su mayoría, ¿no? Al comienzo de las causas, lo cual también lentifica muchas veces estos procesos. Y en otros casos, las abogadas provenientes de las redes feministas o con enfoque de género fueron las que pudieron echar un poco más de luz. Lo cierto es que los fallos o los procesos penales que pesan en su contra siguen siendo estigmatizantes porque prima este mandato de la maternidad obligatoria o de ser madre a toda costa, o esta responsabilización sobre la no sobrevida de estos bebés, o la la falta del éxito en estos nacimientos, podríamos decir, si entendemos como el éxito un embarazo que concluya en tiempo y forma. Me parece que lo que sobreviene en la mayoría de los casos a nivel judicial es esta mirada y esta condena social de la que vos hablás. Un poco ese peso, aparecen frases como pueblo chico, infierno grande, en esas pequeñas localidades donde ellas se movieron, cómo han sido miradas por sus propias comunidades, por sus propias familias, abuelas que y madres de estas mujeres víctimas que dicen, si hubiese sabido que esto estaba pasando, la podría haber ayudado. Aparece ante todo el gran peso de la mirada del otro, ¿no? sobre estas vidas. Y en el caso de la justicia, lo que consideramos es que hay que revisar justamente esos fallos, porque son juicios que nunca se deberían haber dado. Prosperado. Sí. Exacto, no tendrían que haberse dado este tipo de procesos judiciales. No hay una figura penal en nuestro código que habilite a que estos procesos judiciales se hayan dado. Pero bueno, aparecen denuncias. El caso de una de las historias, cuando aparece un feto en un patio y entonces por preocupación la propia familia, sin saber absolutamente nada, lo denuncia como un hecho que desconocía. Cuando la policía se acerca al lugar, se da cuenta que una de las hijas de la familia es la que había atravesado este aborto espontáneo durante la madrugada y había despedido al feto en el patio de la casa. Esa ignorancia por parte de la familia, incluso de la peligrosidad que esto podía revertir, o de cómo la historia se iba a volver en su contra, creo que da cuenta del grado de inocencia también, ¿no? En todo este proceso que actualmente está transitando por los pasillos judiciales. Bueno, Virginia, también quería preguntarte para que nos cuentes el marco, ¿no? de este podcast, que bueno, tiene tu voz en el relato, pero bueno, hay un montón de gente detrás. Me gustaría que nos contaras sobre eso.
Sí, el trabajo se hizo en el marco de la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Argentina. Somos 17 periodistas de distintas provincias del país que componemos esta red, cuyos proyectos en algunos casos tienen financiamiento. Este puntualmente ha tenido un apoyo del International Women's Media Foundation, que de alguna manera a través de su iniciativa de derechos reproductivos, Salud y Justicia en las Américas, fomentó la realización de este material junto con otros proyectos periodísticos también realizados en el país. Y bueno, este trabajo que venimos llevando desde la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas se remonta al 2018 en el contexto en que también se debatía el derecho a la interrupción legal del embarazo en Argentina, y sobre todo intentamos desde la comunicación y el periodismo poder hacer un seguimiento, un mapeo, un monitoreo de cómo el alcance de las políticas sexuales y reproductivas se despliegan a lo largo de todo el país. Y en este caso nos interesó trabajar con esto, que nos parecía un tema poco visibilizado. Y es un poco la devolución que también nos viene de quienes escuchan estas historias, quienes se conmueven a la par de estos relatos, porque nadie imagina que esto puede estar sucediendo en distintos puntos de la República Argentina. ¿Vos personalmente tuviste que viajar a hacer entrevistas? Yo viajé a la provincia de Buenos Aires, a donde entrevisté a Juana, y luego fui la voz narradora del resto de las historias. Uh-huh. Y bueno, para terminar, si bien lo has desplegado en todas tus respuestas, me gustaría que pudieras comentarnos qué te dejó este trabajo, sobre todo, bueno, en qué parte te conmovió más, qué podés meditar al respecto. En principio, valoro mucho que haya sido un trabajo colectivo, colaborativo, 17 profesionales de todo el país puestas a la realización de esta serie sonora. Digo, eso fue como un aprendizaje, ¿no? En lo profesional fue un aprendizaje, la elaboración de los guiones, poder acoplar mi aporte con el de las demás y mutuamente. Me parece que eso me dejó como un entrenamiento afectivo y profesional muy interesante, y creo que también me hace sentir un poco renovar el sentido de la tarea periodística, ¿no? En esto de poder hacer oír la voz de quienes no tienen voz en estos procesos judiciales, darle visibilidad a un tema que como decía, consta de un entramado de opresiones, ¿no? Que vienen, por un lado, del sistema médico, del sistema jurídico, del sistema político, que también está viciado, ¿no? Hay como una cadena de malas prácticas en todo el proceso, y me parece que desmantelar esos funcionamientos o poner la luz en esos funcionamientos para denunciarlos, para reflexionar, para sensibilizar incluso, porque alguien me decía, bueno, se lo voy a mandar a médicos varones para que puedan tener otra mirada al momento de las atenciones, ¿no? Digo, bueno, encontrarse con una mujer en estado de shock, que la primera salida no sea culpabilizarla, que la primera salida no sea que llegue la paciente y entonces, porque vemos un proceso de estas características, lo primero que sale pensar es que abortaron, ¿no? Aunque incluso en este país, hoy por hoy, gozamos de esta ley que tiene que ver, o de este derecho que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. Que no sea la criminalización, el estigma, lo primero que se tope una mujer en estado de shock al llegar a un hospital o a un centro de salud, sería un poco la meta de esta serie sonora, y sobre todo que ninguna más sea criminalizada por parir. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.